Son las fuerzas especiales del Japón feudal. Guerreros en la sombra que no se detienen ante nada con tal de cumplir su misión. Los ninjas eran básicamente los expertos en la guerra no convencional que todo ejército necesita. Los asesinos más mortíferos. Su punto fuerte es el engaño. Son letales en combate y especialistas en la astucia, la traición y la estrategia. Nunca te fíes de un ninja, ni siquiera de tus propios ninjas. No te fíes de ellos. Te mentirán, inventarán cosas y engañarán. Emboscadas, infiltraciones, asesinatos y espionaje. Sus técnicas son atemporales y sobreviven en los métodos de las fuerzas especiales de hoy en día. Velocidad, agresividad y sorpresa. La forma en que se mueven en silencio y sigilo y en pequeños equipos es prácticamente la misma. Ahora se enfrentan al mayor combate de su historia. Está en juego su propia existencia y necesitarán de todo lo que saben para sobrevivir. Esta es la increíble historia de los ninjas de Iga y su extraordinario auge hasta convertirse en una parte indispensable de la maquinaria militar japonesa. Black Ops de la antigüedad. Los ninjas. Es el año 1562 y Japón vive sumido en una guerra civil que ha durado más de 100 años. Los caudillos militares y sus milicias recorren los campos en una espiral de destrucción que está desgarrando al país. En la agreste región central de Japón, una campaña de 1 año de duración culmina en un asedio. Y la recompensa para el atacante es el castillo de Kaminoyo. Un joven y ambicioso caudillo está decidido a capturarlo. Se llama Tokugawa Ieyasu, pero se enfrenta a un grave problema. Porque dentro del castillo están sus hijas. Y morirán si él lanza su ataque. Años atrás, acordó enviarlas a Kaminoyo en un acuerdo de paz. Es un procedimiento habitual en un país donde nadie se fía de nadie. Ahora, necesita imperiosamente incumplir dicho acuerdo. Dado que los caudillos militares se enfrentaban entre sí, a menudo se forjaban alianzas que no tardaban en romperse. Muy pronto se dieron cuenta de que un sistema de rehenes ayudaría a mantener las alianzas. Mientras mostrasen un buen comportamiento y siguiesen las reglas, sus familias estarían a salvo. Si rompían las reglas, sus familias serían ejecutadas. Era una gran manera de mantener el control. A pesar de su enorme ejército, Ieyasu ha tenido las manos atadas durante más de 1 año. No puede tocar el castillo. Pero Ieyasu es inteligente y ha contactado con un guerrero excepcionalmente dotado. Un especialista llamado Hattori Hanzo. Y Hanzo es célebre por una cosa: la guerra no convencional. Hattori Hanzo es el líder de las mejores fuerzas especiales del mundo japonés. Son expertos en un arte marcial secreta llamada Shinobi. Muy posteriormente serán denominados como ninjas. La palabra ninja en realidad es muy moderna, pero en el siglo XVI eran conocidos como Shinobi no Mono, los guerreros sombra. Los ninjas eran famosos por no ser detectados nunca, por ser invisibles.
y por tener poderes mágicos. El guerrero shinobi del siglo XVI es tan hábil que es casi considerado como un ser sobrenatural. Pero al igual que las fuerzas especiales de hoy en día, ha desarrollado un cuerpo exclusivo de tácticas para resolver problemas en el campo de batalla que las tropas convencionales no pueden resolver. Y los ninjas tienen un talento especial para la recopilación de información y la infiltración. El ejército samurái necesitaba espías y necesitaba comandos. Así que los ninjas desarrollaron esas habilidades. Espiaban y realizaban ataques mediante comandos infiltrados. Todo esto era necesario para las tropas del frente de batalla o para la recopilación de información. Y existe otra razón por la que Hattori Hanzo y sus ninjas están tan sumamente valorados. Los ejércitos japoneses están dirigidos por una clase guerrera de samuráis. La base de su adiestramiento para el combate es un estricto código de honor entre caballeros. Y si hay algo que tienen prohibido, es el juego sucio. Lo que hoy llamamos operaciones ocultas. Asesinatos, muertes y sabotajes. Los ninjas eran básicamente los expertos en la guerra no convencional que todo ejército necesita. El honor samurái les impedía realizar ciertas tareas que consideraban inferiores. Los ninjas no seguían el mismo código de honor y de ese modo podían lograr eficazmente lo que los samuráis no podían. Hanzo y sus ninjas son los mejores en lo que hacen. Incluso tienen un destacado historial en un ámbito particular del shinobi. Son veteranos a la hora de penetrar en castillos y liberar a rehenes. A Ieyasu no le cuesta mucho convencer a los ninjas. Y solo les da una orden. Rescatad a mis hijas. Ieyasu vio la inmensa capacidad de Hattori Hanzo como comandante, como general de los ninjas, y lo incorporó como uno de sus generales. Y siendo uno de sus generales era temido y llegó a ser conocido como el Diablo Hanzo. Hattori Hanzo inicia una operación de recopilación de información de inteligencia para decidir su estrategia. Para lograrlo, recurrirá a todas las habilidades del shinobi. La misión y sus tácticas le resultarían familiares a los agentes de todas las partes del mundo. Tácticas que hoy en día resultan rutinarias. Fueron iniciadas por los guerreros sombra hace 500 años. Los ninjas desarrollaron una serie de tácticas que son casi universales, apenas han evolucionado o cambiado mucho. Existen pequeñas mejoras marginales, además de la tecnología que lo acompaña y los diferentes sistemas de armas. Pero los elementos esenciales siguen siendo prácticamente los mismos: velocidad, agresividad y sorpresa. La forma en que se mueven en silencio y sigilo y en pequeños equipos es prácticamente la misma. Un hombre que lo sabe todo sobre los retos a los que se enfrentaron los ninjas de Hattori Hanzo en Kaminoyo es Jason Williams. Aunque ahora vive en Japón, luchó durante 5 años en Irak y Afganistán con el Servicio Aéreo Especial. Eso le planteó desafíos relacionados con la recopilación de información muy similares a los que debió superar Hattori Hanzo. La obtención de buena información se reduce a un puñado de opciones. Habitualmente te adentras en un complejo, un edificio, tal vez unas instalaciones del enemigo. Hay dos formas de hacer la operación: a largo o a corto plazo. Hacerlo a largo plazo implica utilizar una célula durmiente. Necesitarás tal vez varios años antes de poder extraer alguna información.
Es una operación muy a largo plazo y con muchos riesgos para el individuo que está involucrado. Recae mucho estrés sobre ellos. Para cuando Ieyasu acude a él, Hanzo ya ha puesto en marcha una célula durmiente de ninjas que se hacen pasar encubiertamente por civiles que viven cerca del castillo. Es una táctica clásica del shinobi. Cuando las hostilidades comienzan a desatarse, el caudillo de Kaminoyo empieza a contratar a hombres locales sin ser consciente de que son ninjas. Así, la célula durmiente de los ninjas accede al castillo sin oposición. Cuando el caudillo iniciase una invasión, los ninjas serían contratados para su séquito. Esto significaba que los ninjas ya estaban dentro del enemigo. Además de utilizar a sus espías, al igual que las fuerzas especiales de hoy en día, Hanzo envía a sus comandos a una misión de reconocimiento para evaluar las defensas del objetivo. Organizamos lo que llamamos un reconocimiento cercano del objetivo. Obtienes toda la información que sea posible sobre el complejo y el entorno cercano. Y una vez que has hecho eso, puedes entrar o puedes retirarte. Ahora que Hanzo cuenta con dos fuentes de información acerca del objetivo, ya puede diseñar su estrategia. Decide escalar él solo los muros del castillo, mientras su comando de apoyo espera una señal. A continuación, entrará en el complejo en una operación en solitario. Tan pronto como las princesas estén a salvo, los agentes durmientes del interior darán la señal para que el ataque comience. Con las fuerzas en el interior y en el exterior, la operación funcionará como una pinza. Y Hanzo está listo para ello. Resulta vital garantizar que la coordinación sea correcta y que todas las condiciones favorezcan a los ninjas. Normalmente un ninja no se infiltraba en plena luna llena. Esperaba hasta 8 días después u 8 días antes de la luna llena para que hubiese más oscuridad. Y llevaba ropa oscura. Utilizando las ampliamente probadas técnicas de los ninjas, Hanzo escala los muros del castillo. Utilizaban pinchos de hierro y colocaban los pinchos sobre el muro del castillo para escalar hasta la parte más alta. Una vez en lo alto, el ninja empieza a cerrar los muros utilizando herramientas shinobi especiales. Es una clase de espada llamada shikoro. Se utilizaba para hacer agujeros grandes en muros de arcilla o de madera, habitualmente para que un ninja pudiese atravesarlos. En el antiguo Japón, era el equipo habitual para allanar casas. Después, por dentro de los muros de arcilla, tenían una capa de bambú. Él cortaba una sección y entraba. Pero escalar los muros en total silencio y discreción es la parte sencilla. Hanzo debe moverse sin ser detectado a través de un castillo lleno de soldados que le están esperando. Una vez dentro, esperaba. Se quedaba esperando a que pasasen personas con antorchas haciendo la ronda. Las habilidades ninjas de Hanzo le permiten eludir por completo la vigilancia. Pero no puede permitir relajarse. Sabe que el enemigo estará preparado contra él. Debe tener cuidado, pues puede pasar la patrulla negra. Son personas que hacen la ronda sin antorchas. Están buscando a ninjas. Los agentes durmientes se reúnen con Hanzo para guiarle hasta los aposentos reales. A partir de aquí, estará solo. En
El ninja debe ahora superar a los centinelas y abrirse paso hacia las profundidades del complejo del castillo. Una vez más, recurre a las técnicas clásicas del shinobi para deshacerse de sus enemigos. Una vez eliminados los guardias, Hanzo debe recuperar a las rehenes. Según lo previsto, los agentes dobles ninjas emiten una señal a los comandos de Hanzo y a los samuráis de Ieyasu, prendiendo fuego en el interior del castillo. Los comandos penetran las defensas, mientras las fuerzas convencionales de Ieyasu invaden el castillo. En medio del tumulto, las rehenes son liberadas. Esta operación es un ejemplo clásico de las técnicas ninjas. Ser capaces de infiltrarse en las posiciones enemigas, anticiparse a lo que va a pasar y atacar desde dentro. El shinobi clásico. El éxito de Hanzo no solo confirma su reputación, sino también la de su territorio natal, reconocido como la región con los mejores ninjas de Japón. Es un lugar de nieblas. En una meseta entre altas montañas, alejados del resto del país, sus habitantes son diferentes. Feroces tipos de montaña, de espíritu orgulloso e independiente. Este lugar se llama Iga. Los ninjas eran contratados principalmente en Iga. Los habitantes de Iga eran conocidos por ser los mejores ninjas. Iban por todo Japón y se presentaban ante los caudillos diciendo: soy un ninja, soy de Iga, estoy entrenado en las artes del ninjutsu, y el caudillo los contrataba. Las habilidades ninjas o shinobi practicadas por los hombres de Iga se han desarrollado durante siglos de enfrentamientos bélicos. Combinan el extremo poderío físico del artista marcial, la habilidad con la espada del guerrero samurái y la pericia táctica de la antigua China y de los escritos del maestro estratega militar chino Sun Tzu. Es en los entornos rurales y en los pueblos de las montañas donde se ha perfeccionado el shinobi. Vivir en Iga implica sobrevivir en un riguroso clima montañoso. Cuando un ninja inicia su entrenamiento, ya es un hombre duro. Pero para que se le permita convertirse en un guerrero shinobi, debe superar una serie de pruebas brutales. Los ninjas necesitaban sobrevivir en una enorme variedad de entornos, ya fuese realizando operaciones o recopilando información de inteligencia. Y se entrenaban para ello, soportando la congelación y las bajas temperaturas en latitudes elevadas. Igual que con las fuerzas especiales de hoy en día, el entrenamiento constante para la supervivencia en la montaña constituye la base para crear a un agente eficaz. Todos los soldados deben superar un proceso que implica una prueba de sus aptitudes individuales en marchas aisladas por terrenos montañosos. Sus habilidades personales se ven sometidas a las pruebas más severas. Están aislados en un entorno de supervivencia de combate, donde están expuestos a la naturaleza con las mínimas provisiones. Como parte de su entrenamiento, los ninjas deben aprender a vivir de la tierra durante un periodo de tiempo indefinido. Los ninjas eran expertos a la hora de optimizar su dieta para poder resistir al frío y el hambre. Desarrollaron un paquete de racionamiento especial. Con uno, les bastaba para sobrevivir hasta 3 días.
Buena parte del arte de los ninjas consiste en la supervivencia y la resistencia. El aprendiz de ninja no solo debe aprender a lidiar con las exigencias físicas. El objetivo final del entrenamiento ninja era fomentar la resistencia. Tenía que soportar problemas mentales. Estaría en territorio enemigo y debía entrenarse para no sucumbir a la presión. Los habitantes de Iga veneran sobre todo a espíritus naturales y siguen el sintoísmo, una práctica religiosa centrada en el mundo natural. Para un ninja encubierto, fundirse con la naturaleza constituye el entrenamiento perfecto para mezclarse con el entorno. El ninja es un especialista en mezclarse con el entorno. Es la expresión definitiva de lo que, en cierto modo, representa el sintoísmo. Se trata de alcanzar la máxima armonía con el entorno. De ese modo, un ninja desaparecía ante la mirada de un observador común. Porque era capaz, prácticamente sin esfuerzo, de conectarse con la naturaleza que lo rodeaba. Al igual que los ninjas en el Japón del siglo XVI, las fuerzas especiales de hoy en día, como los Navy SEALs o el Servicio Aéreo Especial, reciben una formación avanzada en camuflaje y ocultación. La capacidad de fundirse con el entorno es una habilidad fundamental. Si estás en una zona natural, en el campo, siempre debes ser consciente de cómo te está mirando la gente y desde dónde te está mirando. Los miembros del Servicio Aéreo Especial, al igual que los ninjas, tienen inculcado el sentido de la ocultación, que se convierte en algo instintivo cuando actúan de forma encubierta. La forma, el brillo, la sombra y la silueta son una preocupación constante. Está la forma. No hay muchas formas redondas en la naturaleza o que tengan líneas rectas perfectas. Después está el brillo, el puente de la nariz, la frente, cualquier metal del arma. Quieres eliminar cualquier sombra que proceda de ti. Si estás en la cresta de una montaña, debes evitar cualquier silueta. Hay que tener en cuenta la forma de los pies, no dejar huellas, no hacer ruido. Si hay una rama en el suelo, no debes romperla, ni rozar las ramas de los árboles. Durante varios siglos, los ninjas llegan a convertirse en una parte indispensable de la maquinaria militar japonesa, como recopiladores de información de inteligencia y como agentes operativos. Al igual que las mejores fuerzas especiales y de seguridad de la era moderna, nunca están satisfechos e intentan constantemente mejorar sus habilidades y diseñar nuevas estrategias y técnicas para obtener ventaja. Pero ahora, 17 años después del asedio al castillo de Kaminoyo, los ninjas se enfrentan a un peligro todavía mayor. Un ejército gigantesco avanza a través del país, aplastando todo aquello con lo que se encuentra. Está liderado por un frío jefe supremo, famoso por su sed de violencia extrema. Es un megalómano genocida, con una reputación sin igual en la sangrienta historia de Japón. Oda Nobunaga únicamente aspira a una cosa: el poder absoluto. El plan de Nobunaga era unificar todo Japón. Ese era su único objetivo. Así que nadie iba a librarse de sus fuerzas o su ejército. Eso es lo que iba a hacer. Oda Nobunaga es decidido, frío, calculador y disciplinado. Y aplasta toda resistencia con la mayor crueldad. El problema es que Iga no se inclina ante nadie. A finales del siglo XVI, los ninjas tenían un grave problema. Nobunaga necesitaba obediencia total y absoluta, y ellos se negaban a prestársela. Dos fuerzas opuestas van camino de colisionar. Ninguna de ellas está habituada a ceder. Y una confrontación devastadora parece inevitable. La única solución que tenía Nobunaga era la invasión, y lo hizo con una venganza. Para reprimir a los ninjas de Iga,
Nobunaga envía a sus samuráis más duros. Tropas de élite curtidas por décadas de masacres. La orden es no perdonar la vida de nadie. Pero comete un error fatídico. Nombra a un general completamente inadecuado para la misión. Ese general es su hijo, Nobukatsu. Nobukatsu no tiene experiencia. Además de eso, es impetuoso e indisciplinado. Es la peor combinación de cualidades que podría tener un líder militar. Y comete un sinfín de errores. Uno de los peores es subestimar a su enemigo. Cree que el código de honor de sus caballeros samuráis no puede sucumbir ante personas a las que desprecia, como un puñado de campesinos. Desde el principio, Nobukatsu cometió varios errores básicos. Afrontó la guerra con la mentalidad de los samuráis. No se dio cuenta de que necesitaba a sus fuerzas especiales. Y su mayor error fue no utilizar a sus propios ninjas. Sin información de inteligencia de los espías ninjas, Nobukatsu carga a ciegas contra el territorio enemigo. A partir de ese momento, emergen 3 graves defectos en su estrategia. No se preparó adecuadamente, no hizo un análisis del terreno y tomó una ruta directa sin realizar ninguna clase de reconocimiento. Es una grave metedura de pata. Nobukatsu se está adentrando en territorio desconocido. Y lo que no sabe es que Iga es diferente de cualquier otro lugar de Japón. Iga tiene un río que lo atraviesa por el medio, llamado Hattori. Y en determinados días todo el valle se cubre de niebla. A veces Iga puede parecer un mundo oculto cubierto por la neblina y la bruma. Los samuráis de Nobukatsu acceden a estrechos desfiladeros sin tener ni idea de lo que les espera. De repente, aparece frente a ellos la última persona a la que Nobukatsu y sus tropas desearían ver. Es Hattori, el diablo Hanzo. Justo en ese momento, el cielo se cierra. La niebla cubrió repentinamente el valle. Era entonces cuando los ninjas se sentían más cómodos. Entablaron un combate cara a cara. Les atacaron desde los flancos y por la retaguardia, infiltrándose en las filas de los samuráis y causando el caos. Tal caos que los samuráis comenzaron a atacarse entre sí sin saber quién era el enemigo. Es una emboscada al más puro estilo ninja, llevando a los samuráis a un terreno desconocido y destrozándolos con tácticas para las que están completamente desprevenidos. Las consecuencias para los invasores son desastrosas. La guardia personal de Nobukatsu queda despedazada. Ahora el general debe defenderse solo frente a los ninjas y valerse por sí mismo. Entre tal caos, Nobukatsu echó a correr. Y fue el único que sobrevivió a una masacre absoluta.
La derrota genera una conmoción en todo el país. La aniquilación casi total de los mejores samuráis de Nobunaga constituye uno de los grandes triunfos de los ninjas. Pero también desencadenará fuerzas que pondrán a prueba, como nunca antes, a los hombres de Iga. Al cabo de pocos días, la red de espías de los ninjas informa de que Nobunaga está congregando al mayor ejército que Japón haya visto nunca. De todas las regiones llegan columnas con una orden: destruir Iga. Los ninjas saben que no pueden derrotar a un ejército tan enorme y que solo hay una solución. Nobunaga debe ser asesinado. Solo existe un guerrero shinobi que puede llevar a cabo ese trabajo. Nacido en el seno de un poderoso clan, el ninja Ishikawa Goemon tiene motivos suficientes para desear matar en persona a Nobunaga. Toda su familia fue asesinada por las fuerzas de Nobunaga y cobrarse venganza es la mayor ambición de su vida. La labor de matar a Nobunaga se convertirá en una de las misiones más duras que ha afrontado nunca un asesino ninja. El caudillo está rodeado constantemente de una fuerza de guardias de élite y dispone de sus propios asesinos ninjas, seleccionados de entre los rivales de Iga. Cuenta con una red altamente cualificada de espías, expertos en infiltrarse y obtener información por todo Japón. Nobunaga sabe que los habitantes de Iga están, con toda certeza, conspirando para matarle, pero está convencido de que está preparado para evitarlo. La red de espías de Iga logra una información fundamental. El único momento en que Nobunaga baja la guardia es cuando se encuentra en su castillo fuertemente fortificado. La única opción de Goemon es infiltrarse en el castillo y, con la ayuda de dobles agentes en el interior, asesinar él mismo al caudillo en los aposentos reales. Las técnicas para las operaciones ocultas de los ninjas están en su apogeo. Y su arsenal cuenta con una enorme diversidad de armas y tecnología sin parangón en todo el país. Todo ello se pone a disposición de Goemon. Los ninjas tenían algo llamado el arte del fuego y utilizaban la pólvora para todo, para hacer señales, explosiones, efectos luminosos, y eran maestros a la hora de desaparecer detrás de pantallas de humo. Pero Goemon sabe que Nobunaga conoce a la perfección las herramientas y tácticas especializadas de los ninjas. Para matar al jefe supremo, tendrá que sorprender a Nobunaga y pensar de forma original. Decide utilizar veneno. Pero deberá hacerlo de una forma completamente novedosa. Existen diferentes formas de utilizar el veneno. Puedes ir a una casa como invitado de alguien y envenenar a la gente allí. Un manual recomienda utilizar estricnina, que puede mezclarse con tartas y dársela a la gente de ese modo. Goemon sabe que envenenar una tarta no funcionará. Nobunaga cuenta con un séquito de catadores de comida, precisamente para protegerle de dicha amenaza. El ninja necesita algo más astuto. Hacían algo llamado envenenamiento de los pozos. Cogían la parte venenosa de un pez globo y la mezclaban con excrementos, o plomo y arsénico, y lo arrojaban al pozo de su enemigo. También en ese caso, los catadores de Nobunaga habrían detectado el agua envenenada antes de que llegase a los labios del jefe supremo. Goemon comprende que necesita llevar en persona la toxina hasta Nobunaga y que solo tendrá una oportunidad. Recurre a una sustancia que todavía hoy sigue siendo una de las más tóxicas del mundo. Se llama acólito. Un par de gotas matarán a un adulto en cuestión de minutos. No existe antídoto. Las víctimas mueren retorciéndose de agonía.
Ahora Goemon debe perfeccionar su método y únicamente dispone de las herramientas y materiales de su remota comunidad montañosa. Por suerte, los ninjas son maestros a la hora de convertir artículos cotidianos en armas. Una de las cosas que se les da bien a los ninjas es la adaptación y el uso de cualquier cosa que tengan a su disposición como arma. Puede que la gente se quede con el sentido más estricto de la palabra arma, pero los ninjas consideraban las armas más bien como herramientas, y eso permitía que fuesen muy adaptables y muy flexibles. Los ninjas procedían de los sectores de población con ingresos relativamente bajos. Estaban acostumbrados a utilizar herramientas muy básicas, vinculadas a actividades agrícolas. Eso significa que las armas se parecían a herramientas que uno habría encontrado, por ejemplo, en un jardín o algo parecido. Una hoz tradicional, por ejemplo en las manos de un ninja, tiene múltiples usos en una situación de combate. Esto se llama kusarigama. Los agricultores cortan el heno con esto, pero los ninjas lo utilizan como arma de dos maneras. Primero, el ninja lanza el peso del hierro que está al final de la cadena para que rodee las piernas del enemigo. Y luego, cuando cae, el ninja ataca con la cuchilla. Es muy eficaz. El plan de Goemon ya está preparado. Pondrá el acónito en la boca de Nobunaga de una manera que a nadie se le ha ocurrido antes. Pero antes de entrar en acción, existe otro elemento fundamental para un ataque ninja. En el caos de la batalla, el miedo es el mayor enemigo. Los ninjas aprendían desde muy pronto que el miedo era algo que había que aceptar. A menudo, antes de una operación, iniciaban una meditación. Meditaban sobre el hecho de que no tenían hogar, ni familia, ni amigos, ni país. Únicamente se tenían a ellos mismos, sus armas y su espíritu. Y hacían esto para poder actuar sin ninguna distracción. Goemon recurre al entrenamiento espiritual del sintoísmo para preparar su mente para la misión. Utiliza una antigua práctica que agudiza la concentración y produce una indiferencia psicológica absoluta en relación con el miedo. Se llama Kuji-kiri. El Kuji-kiri es una de las artes espirituales de los ninjas. Un ninja hace acopio de 9 conceptos con sus manos para fortalecer su mente. Esos conceptos son poder, energía, armonía, curación, intuición, conciencia, fuerza, creación y zen. Goemon se ha entregado por completo a la protección de sus guías espirituales. Y su mente está perfectamente preparada. Es el momento de actuar. Al estilo clásico, Goemon se vuelve virtualmente invisible a medida que se acerca a los apartamentos de Nobunaga. Los agentes dobles que trabajan en el personal del jefe supremo le han dado la información que necesita para orientarse hacia el objetivo. Una vez en el interior del complejo de apartamentos, ocupa un espacio por encima de la alcoba real. Los agentes ninjas del castillo han horadado un pequeño agujero en el techo y han colocado la cama real de manera que la cabeza del objetivo se sitúe justamente debajo. Entonces, el ninja aplica el acónito a la cuerda. Pero justo cuando está suministrando la dosis letal,
Nobunaga se despierta. Goemon sabe que ha fracasado. Y ahora debe escapar de la única manera que puede. Cuando un ninja quería escapar, podía hacer varias cosas. Normalmente contaba con abrojos. Los abrojos son pequeñas bolas de hierro con puntas a su alrededor. Y él las colocaba en determinados lugares en los que sabía que el enemigo lo perseguiría. De ese modo, los perseguidores los pisarían y caerían. Goemon ha retrasado a sus perseguidores, pero todavía no está a salvo. Si los guardaespaldas samuráis lo alcanzan, es hombre muerto. Ahora debe hacer uso de otra arma del repertorio ninja. Es la hora del shuriken. Los ninjas utilizaban el shuriken de este modo, cuando estaban huyendo del enemigo. Lo guardaban en secreto y los utilizaban en situaciones extremas. Los arrojaban contra el enemigo así. Puede que Goemon haya fracasado, pero el intento de asesinato es un ejemplo de manual del ingenio shinobi. De la adaptación de los objetos sencillos y cotidianos con un efecto letal. Nobunaga se declara en pie de guerra contra los ninjas de Iga con violenta determinación. Asume personalmente el mando de su enorme ejército y lo envía por toda la región. Al contrario que su hijo Nobukatsu, utiliza a los ninjas que son enemigos acérrimos de Hanzo. Solo les da una orden: que nadie quede con vida. Nobunaga era completamente despiadado. Ordenó a sus soldados que matasen a todos los habitantes de Iga, mujeres, niños o monjes. Todos fueron masacrados. La matanza hizo que los ninjas de Iga se dispersasen por todo Japón. Es un baño de sangre que todavía se sigue recordando en la historia de Japón hoy en día. De los antiguos poblados de Iga no queda nada. Nobunaga destruyó sus hogares, destruyó sus familias. Esto les hizo caer en la escala social. Habían sido desplazados. Esto cambió la historia del pueblo de Iga para siempre. Los antaño orgullosos ninjas de Iga están ahora huidos y desperdigados, mientras las tropas de Nobunaga rastrean las montañas para darles caza. Todo parece perdido para ellos. No tienen tierras, ni prestigio, ni dinero. Lo único a lo que pueden aspirar es a malvivir como campesinos en alguna otra región en la que nadie les conozca. Pero entonces, cuando todo parece perdido, llega una noticia extraordinaria. En un golpe palaciego, el frío jefe supremo, Oda Nobunaga, ha sido asesinado en Kioto. Nobunaga se había convertido en el máximo poder en Japón y había enviado a sus tropas a las provincias para que hiciesen correr la voz. Mientras Nobunaga estaba distraído, uno de sus generales más cercanos se aprovechó de ello y asesinó a Nobunaga para arrebatarle el poder. Es una buena noticia para los ninjas de Iga, pero también sume a Japón en el caos político. Los asesinos de Nobunaga se vuelven contra los aliados del jefe supremo. Inmediatamente comienzan las ejecuciones de todas las figuras relevantes asociadas con el antiguo régimen. Un importante caudillo en particular se ve de repente en graves apuros. No es otro que Tokugawa Ieyasu. Había llegado a convertirse en un aliado estratégico de Nobunaga y casualmente estaba visitándole en el momento de su muerte. Ahora Ieyasu está lejos de su hogar y en el bando equivocado, con una revolución surgiendo a su alrededor. El camino de regreso a casa está repleto de enemigos y está atrapado.
Cuando Oda Nobunaga fue asesinado, Tokugawa Ieyasu se encontró en una situación muy peligrosa. Tenía que llegar a casa, tenía que volver a sus tierras. Sin embargo, ¿cuál era la mejor forma de llegar? ¿Cómo podía hacerlo? La única forma que tiene Ieyasu de poder llegar a casa es realizar un peligroso viaje a través de las montañas de Iga. Es una oportunidad de oro para Hanzo, que inmediatamente utiliza sus contactos y su fuerza ninja para ayudar a su antiguo amigo. Iga era el territorio natal de Hanzo. Los habitantes de Iga que seguían allí no confiaban en Ieyasu, pero Hanzo les convenció para que les protegiese y les ayudase a cruzar las montañas. Hanzo tenía una gran autoridad ante su pueblo y utilizó sus contactos e influencia en Iga. Mientras Ieyasu, Hanzo y sus hombres huyen a través de las montañas, la noticia llega al nuevo régimen. Una unidad de cazadores asesinos samuráis persigue a los ninjas, creyendo que pueden detener su huida y atrapar a Ieyasu. Esta vez son los ninjas quienes se enfrentan a una emboscada. Tokugawa Ieyasu logra salvarse por los pelos, gracias a Hattori Hanzo y sus ninjas. A causa de esto, Tokugawa Ieyasu estaba extremadamente agradecido. Le habían salvado la vida. Así que contrató a un centenar de aquellos hombres para ayudarle a proteger el castillo de Edo, en el Tokio actual. Con la muerte de Nobunaga, el número de campañas militares y facciones en guerra comienza a disminuir. La carrera política de Ieyasu le lleva finalmente a la cima y asume el control absoluto de un Japón unido y en paz. Su triunfo inaugura una época dorada para Japón y una dinastía de 265 años de los shogunes. A su lado, en todo momento, estarán los ninjas y los descendientes del más grande de todos ellos, Hattori, el Diablo Hanzo.